estaban ahí medio dormidos. ¿Están de resaca o algo? Casi les pillo. Buenos días, vamos a leer la palabra del Señor y a orar para que Dios pueda hablar a través de este siervo inútil, que solo es útil cuando Dios le hace útil. Vamos a orar, Dios mío. En esta mañana, Dios mío, yo te ruego que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, hablarnos porque necesitamos seguir aprendiendo, seguir siendo corregidos, seguir siendo instruidos, seguir siendo enseñados. Cada día necesitamos de ti, Dios mío. Cada día, en cada instante, en cada situación, necesitamos que tú nos guíes, Señor. Sabemos que a veces nos das el pan para hoy, Dios mío, Señor, y a veces nos das también el pan para hoy y para mañana, Dios mío, así que hoy queremos poner nuestros oídos atentos y prestar atención a lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Habla un verso que es muy conocido en las cosas de Dios y que a veces pues igual tomamos o no tomamos, o a veces leemos y como que nos suena un poco ajeno lo que leemos, como que no es una realidad en nuestras vidas lo que leemos, como que no me representa a veces, o a veces no entiendo lo que dice. Lo leo, sí, lo leo, pero no acaba de ser lo que yo estoy viviendo. Y Pablo, que era un hombre maduro en el Señor, ya estaba en su tiempo avanzado, y decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya estaba igual, al final de sus días estaba viendo que su partida no estaba muy lejos y llegaba a decir que para él morir ya era una ganancia, porque había, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6, había acabado la carrera, había guardado la fe, había peleado la buena batalla y le estaba esperando la corona. Era su tiempo ya. Él entendía que ya estaba acercándose y por eso había vivido para Cristo. Y su vivir era el vivir de Cristo. Y para él el morir en ese tiempo ya lo tomaba como una ganancia, ya acababa su tiempo en este mundo y pasaba a la vida eterna. Y dice el verso 22, mas si el vivir en la carne, resulta para mí beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo en deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. La palabra de Dios hay que leerla como dice por ahí, despacito. Si la lee rápida, a veces se olvida y pasa detalles que tiene la palabra y que son importantes y trascendentes para entender lo que estaba queriendo decir. Pablo no divagaba ni escribía por escribir, sino que estaba condensado en todo lo que decía, mucho tiempo de experiencia y mucha sabiduría. Y dice el verso 22, aunque él estaba pensando que el morir era ganancia para él, dice el verso 22, mas si el vivir en la carne, no en la carne de los deseos de la carne, sino vivir en carne y hueso, todavía permanecer vivo. Mas si el permanecer vivo resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Entre ya tomar como que era su partida o aún permanecer para poder, dice aquí, en beneficio no suyo directamente, sino en beneficio de la obra. ¿Qué escoger? ¿Cuántas decisiones tomamos al día que nos suponen escoger? Hay muchas veces que viene alguien a preguntar, pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y siempre es decisiones que para ellos parecen resultar difíciles, pero que son fáciles, porque una decisión es de la carne y la otra es del espíritu. Para el que todavía no ha tomado su decisión en el Señor, todavía tiene muchas preguntas o muchas situaciones en las que no sabe qué escoger entre su carne y su espíritu, entre lo que debe de hacer y lo que querría su carne hacer. Todavía tiene esa carne que le lleva, que le lastra, que
que le empuja hacia el pecado, pero él quiere hacer el bien, pero no desecha la carne. La lucha interior por todo aquel que todavía no ha tomado una decisión firme en el Señor, una decisión que sabe cuáles las pequeñas decisiones que tiene que tomar después. ¿Cuántos cristianos todavía no han renunciado a la carne, no han renunciado a este mundo y tienen en sí mismos muchas controversias o muchos días en los que querrían tenerlo todo, pero el que ama el mundo no puede amar a Dios y el que ama a Dios no puede amar el mundo? Y no es una lucha entre, como le pasa aquí a Pablo, entre dos cosas buenas, sino tienen todavía luchas inmaduros porque todavía siguen peleando entre su carne y su espíritu. Pablo decía aquí: si el vivir en la carne, vivir en carne y hueso, resulta para mí en beneficio de la obra, fíjate que no era directamente para él, sino para beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Muchos cristianos todavía han dejado puertas abiertas, ¿saben?, en su vida. Y por eso esas puertas abiertas supone una duda en sus días de qué hacer. Alguien me llama y me dice que si lo dejo todo y vuelvo y me voy para aquí o voy para allá. Dudas de abandonar el camino del Señor porque hay una puerta abierta que todavía no he cerrado. Y todas las puertas abiertas no suponen más que un problema constante, hasta que usted pasa por ella o la cierra. Pero las dos no se puede hacer. Pablo tenía, según el verso 22-23, tenía, según dice él, no sé entonces qué escoger. Pero no eran dudas de la carne, eran de que ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque ambas cosas saben que son buenas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne aún es necesario por causa de vosotros. Fíjate la lucha que tenía él. Entre las luchas carnales que a veces tienen todavía muchos cristianos, él tenía la lucha entre lo que a él le gustaría, y dice el verbo, que él deseaba partir, y sabiendo que quedarse todavía un tiempo más era bueno para otros. Renuncia, deseo, necesario. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a mí para algo que es necesario y bueno para la obra? ¿Cuántas veces le habremos expuesto a alguien: mira, esto es necesario, necesitamos que hagas esto, necesitamos que hagas esto? Y dice: sí, es verdad, la obra necesita esto, pero yo quiero lo otro. Bueno, pero la obra hoy necesita esto, sí, pero yo quiero lo otro. Pero es que la obra de Dios necesita hoy esta persona en este lugar para hacer esto, sí, pero yo. El que no renuncia no verá la gloria de Dios. El que mira primero para sí no verá el resultado del sacrificio. Si Jesús hubiera mirado para sí mismo, no estaríamos hoy aquí. Si Jesús hubiera mirado primero por él, tú y yo hoy no estaríamos aquí. Por el sacrificio de uno hubo bendición para muchos. ¿Están ahí? ¿Siguen medio dormidos? Si vuelves atrás al verso 14 o al verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, decía Pablo, estaba hablando desde sus prisiones, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El sacrificio de uno suponía el progreso del Evangelio. Y dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, dice el verso 13, desde mis prisiones, al ver a Pablo en las prisiones y a ver al Pablo sufriendo y afligido y con situaciones difíciles, le había supuesto a ellos cobrar ánimo. Entonces la duda está en si yo sigo mirando por mí mismo o entiendo que mi sacrificio supone la bendición para la obra de Dios. ¿Y cuál escogeré? Hay muchas veces que una persona viene y dice: es que tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida. Tengo que decidir qué voy a hacer en este día, tengo que decidir qué voy a hacer con esta situación. Y sabe, si usted es de aquellos que un día levantó la mano cuando le dijeron: ¿quiere entregar su vida al Señor? ¿Es de esos? ¿O no hay ninguno aquí? Yo entendí que el día que uno le entrega su vida al Señor, uno deja de ser dueño de su vida. Si usted me entrega 50 euros, los 50 euros son míos. Si quiere hacemos la prueba y verá cómo no se los devuelvo.
Si uno le entregó su vida al Señor, ¿de quién es la vida? Puedo decirlo un poco más alto, no tenga miedo. Si yo le entrego mi vida a Dios, ¿de quién es esa vida? Por lo tanto, ¿quién tiene que decidir? Aquel que es el dueño de mi vida tendrá que decidir sobre mi vida. Y yo me pongo a decidir, me pongo a manipular. Sí, un día entregué mi vida al Señor, pero ¿será que en medio del camino he ido y se la he pedido de vuelta? Porque si no, yo no tengo por qué decidir. Sobre lo que es mío yo puedo decidir, pero sobre lo que no es mío, yo no puedo decidir. Sobre lo que es de otro, otro tendrá que decidir. Sobre lo que es de Dios, Dios tendrá que decidir. Y sobre lo que es mi vida, si yo se la entregué al Señor, Dios tendrá que decidir. Por eso el verso 25, Pablo rápido dice, y confiado en esto sé que me quedaré. Ya sabía que si tenía que tomar una decisión, Dios iba a tomar la decisión de que iba aún a usar un poco más de tiempo su vida para serle útil en las manos de Dios. Cuando yo entrego mi vida al Señor, mi vida deja de estar en mis manos y pasa a estar en manos de Dios. Así que las decisiones de mi vida pasan a ser decisiones de Dios. Yo no puedo entregarle mi vida a Dios y cogérsela y quitársela y devolvérsela y jugar. Porque Dios dirá, mira, cuando lo tengas claro, vienes y hablamos. Porque mientras tanto, esta ida y venida no tiene sentido. No puedes entregarme tu vida y luego tú decidir sobre tu vida. Amén. Pablo rápido sabía en el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré. Pablo deseaba ya irse con el Señor, dice el verso 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, con lo cual es muchísimo mejor que quedarme. Pero es más necesario, sabía cuáles eran las cosas necesarias, como Marta y María, esto es necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sabiendo esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Fíjate que no dice para mi provecho, sino dice para el provecho de los filipenses. No es que Pablo ganase, sino que sobre todo ganaba la obra de Dios. Renunciaba a sí mismo para beneficio de otro. ¿Sabes por qué muchos no ven la gloria de Dios? Porque solo toman el Evangelio como algo que les beneficie a ellos, para ellos y por ellos. No es lo que gano, es lo que gana la obra de Dios con mi renuncia. Fíjate qué diferencia. Muchos se acercan al Evangelio viendo campañas diciendo Dios te va a bendecir y bendición y bendición y bendición, y se les predica un Evangelio en el que solo son bendecidos, en los que nunca tienen que bendecir. Y Pablo estaba aquí diciendo que ya él desearía partir con el Señor, pero aún se quedaría un poco más de tiempo porque eso redunda en el beneficio de la obra de Dios. Dice, porque sé que aún permaneceré para vuestro provecho y para vuestro gozo, porque os es necesario que todavía... Pablo deseaba ya marchar, pero aún renunciaba un poco más, porque Pablo era un hombre maduro en sus decisiones y sabía que él no decidía, sino que decidía el Señor en su vida. Y a través de las decisiones puedes ver la madurez de una persona. Hay muchas personas que sí están en la iglesia, sí conocen de Dios, pero el día que tienen que tomar su decisión, no saben. Y ahí es donde se ve la madurez. ¿Cuál es la decisión de Dios y cuál es la decisión de mi carne? ¿Cuál es la decisión buena y cuál es la decisión mala? ¿Cuál es la decisión correcta y cuál es la decisión incorrecta? Hemos evolucionado en nuestra mente y en nuestro corazón hasta pensar que la decisión buena es la que me hace renunciar a mí para beneficio de la obra, porque eso es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Qué tipo de evangelio tenemos en el que solo es que yo soy bendecido y requete bendecido y no sale nada de mí para Dios? Pablo estaba renunciando a él para beneficio de la obra. A veces decimos, qué bonito lo que hizo Pablo. Y mi evangelio es diferente entonces. Mi evangelio soy de los que soy bendecidos. Pablo es de los que renuncia y yo soy del bendecido. Pablo renuncia y yo bendecido. Pablo renuncia y yo bendecido. Pablo renuncia. ¿Nunca pasaré a ser de los que renuncian para bendecir? Dejar de vivir para mí es lo que Dios me está pidiendo, es Dios lo que te pide. Y dice aquí el verso 13, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado para el Evangelio, para el progreso del Evangelio. Dejar de tomar el Evangelio como algo que solamente está para bendecirme y tomar el Evangelio como algo que me usa para ser el que bendice a otros. ¿Ve el cambio de mentalidad? ¿Ve el cambio de mentalidad? Ya no soy el que soy bendecido, que voy a ser bendecido. Ya no busco el Evangelio para que me bendiga, sino busco el ser usado por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el Señor, para bendecir. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia. No hace falta que me lo diga, yo lo sé. Hay una gran diferencia de estar tirando del carro a estar montado en el carro. Y sobre todo porque el Evangelio en el que solo me bendice es mentira. Dice el verso 25, así que Pablo sabía que aunque a él le hubiera gustado partir, él se iba a quedar. Y confiado a esto, sé que me quedaré. Veo algunas personas que dicen haber renunciado a su vida por el Evangelio, pero lo hacen de una forma carnal. Es como, sé lo que tengo que hacer y lo hago, pero no lo hago con ganas, no lo hago con alegría. Lo hago porque es como una renuncia en la carne, como alguien que hace algo que no quiere hacer. ¿Cómo hace alguien algo que no quiere hacer? A desgana. ¿Están ahí? Lo hace como feo, ¿no? Póngale a su hijo a barrer, barre mal. Hay que luego volver a hacerlo, no sirve. Veo a personas que han dicho, no, yo quiero servir al Señor, pero esa renuncia que supone servir al Señor para beneficio a otros, no acaban de interiorizarla, no acaban de verla, es como forzado. Es como que no tiene amor eso, ¿no? Como que están siempre en contención, siempre en queja. ¿Sabe alguien que se queja? Hace uno así. Es desagradable escuchar todo el rato a alguien que se está quejando, se está quejando, se está quejando, se está quejando, se está quejando. Que dice que sirve al Señor, pero luego se queja de esto. Que dice que sirve al Señor, pero luego se queja del otro. Se queja de todo. No hay nada que esté bien. Cuando alguien me dice, no, yo me voy porque esto está mal, yo le digo, pues quédese y arréglelo. Si no, seguirá estando mal. Mejor ser partícipe y parte de los que arreglan que parte de los que se quejan y no hacen nada. Porque normalmente el que se queja no hace nada. El que tiene todo el rato su vida en queja no hace nada. ¿Cómo es la renuncia en el Señor? Pablo estaba renunciando a sí mismo para bendecir a la obra. Es una renuncia por amor. Cuando renuncias a algo que sea de una manera libre, no una manera obligada, sino una manera gozosa, una manera en la que tú estás contento renunciando a eso, en la que tú estás con alegría haciendo eso, en la que lo haces por amor. Cuando a veces renunciamos, esperamos que venga algo de vuelta. Eso no es una renuncia en el Señor. No verá en el texto que Pablo salía beneficiado de vuelta con lo que hacían ellos, sino que Pablo aprendió a renunciar por amor. Qué lejos está eso de muchas vidas, de muchos cristianos que solo piensan en el evangelio del me. Bendíceme, dame, tráeme, regocíjame, del meme. Pablo hablaba de que él iba a renunciar a su deseo, y hay muchos otros que solo piensan en cómo beneficiarse de la renuncia de otro. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Todo este texto tiene algo que no lo dice con esa palabra, pero está impregnado de ello. Tercera de Juan. Dice el verso, espero que puedas decirlo en esta mañana. Lo decía Juan, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Qué dice su Biblia? ¿Puede leerlo? Lo hizo él. El oír que mis hijos andan en la verdad.
Pablo, en todo lo que estaba diciendo, desprende un gozo. ¿Está ahí? ¿Está ahí? No hay manera de renunciar si uno no tiene ese gozo de saber que está renunciando para beneficio de la obra de Dios. ¿Es usted capaz de renunciar para beneficio de la obra de Dios? Es que todavía no conoce. Si no lo hace, es que no conoce cuál es el llamado de Dios. Tercera de Juan, verso 4, dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Todo lo que él hacía, lo hacía con gozo. Su renuncia era una renuncia gozosa, no una renuncia triste de viendo lo que dejo de hacer. Algunos, cuando piensan en servir al Señor, empiezan a pensar en lo que dejan de hacer en su vida, como si lo que hiciesen en su vida supera a lo que Dios haría a través de su vida. Empiezan a pensar todo lo que pierden en su vida por servir al Señor, todo lo que tienen que renunciar, todo lo que dejan, como si lo que Dios hiciese a través de ellos es mucho peor que lo que ellos pudieran conseguir a través de sus vidas. Y lo que Dios puede hacer a tu vida, ni siquiera puedes llegar a imaginarlo. ¿Se lo voy a decir otra vez? Lo que Dios puede hacer a través de tu vida, ni siquiera puedes imaginarlo. Pero para eso has de renunciar primero. Pablo decía que él sabía que tendría que volver a renunciar, pero eso haría provechoso y gozoso, beneficioso para los filipenses. Ha cambiado mi mentalidad lo suficiente para decir: yo sirvo a Dios y Dios se usa de mí para beneficio de otros. Sé que mi renuncia tiene un beneficio. Y para mí, escuchar que mis hijos naturales y espirituales andan del Evangelio me llena de gozo. Ya lo demás, pues ya iremos haciendo. Ya habrá un trabajo, habrá una iglesia, habrá todas esas cosas, pero que mis hijos anden en el Señor. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en el Evangelio, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y a partir de ahí tengo un gozo tan grande que sí que sé que va a haber una aflicción, pero ¿qué es esa aflicción con el resultado que eso tiene? Pablo, en todo su texto de Filipenses, emana y fluye el gozo. Es decir, estoy haciendo esto contento. Lo hago porque quiero hacerlo. No lo hago porque me obligan, no lo hago porque no me queda otra, lo hago porque amo a estos hermanos y porque amo al Señor y porque sé y tengo el gozo de que lo que hago va a tener un beneficio para otros. Cuando hago algo que no sirve para nada, qué frustrante es, pero cuando hago algo que tiene un resultado, el ser humano es fundamentalmente egoísta, que hace algo para obtener un resultado para sí mismo, pero aquel que ha cambiado su mentalidad en el Señor, deja que Dios se use de él para beneficio de otros. Y eso es un gozo tan grande. Hebreos, capítulo 12, verso 2. Seguro un texto que ha escuchado muchas veces, pero igual no se paró en esta parte. Hebreos capítulo 12, verso 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe y el que la llevó a cabo, el que consumó la fe. El cual, dice Jesús, por el gozo puesto delante de él. ¿Lo pone aquí? Porque ahí está. ¿Lo pone en su Biblia que no trajo? ¿Qué ha hecho con su Biblia hoy? La dejó en casa, cogiendo polvo. Dice el verso, el cual por el gozo, ¿se había parado en esta parte? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No iba a la cruz como cabreado, como mosqueado, sino que dice el verso, por el gozo puesto delante de él.
Qué difícil se nos hace cuando somos carnales el hacer algo para Dios, como renunciar con gozo. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios que te da amor, gozo, haces todas las cosas de otra manera. ¿Están ustedes poco participativos hoy? ¿Están ahí? Amor. Cuando tienes el Espíritu de Dios, hay una parte en ti que no solamente es el amor, que es lo primero, sino el gozo de saber que estás haciendo lo que Dios quiere. El gozo de saber que lo que tú estás haciendo tiene un resultado. Igual no lo vas a ver, o igual si lo ves, o igual lo ves en parte. Pero hay un gozo en uno, sabiendo que tiene un resultado aquello que uno va a hacer. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no tienen sentido, no tienen valor, no tienen resultado? Pero cuando uno se deja poner en manos de Dios, y leíamos en Filipenses, había diciendo Pablo que su renuncia supondría un beneficio para los filipenses. ¿Hasta dónde llegaba la mentalidad de Pablo de que estaba dispuesto a renunciar para él, para beneficio de otros? ¿Hasta dónde llega mi mentalidad? ¿Soy capaz de renunciar a mí mismo para el beneficio de otro? Jesús dice, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese gozo que solo el Espíritu de Dios te puede dar es el que te lleva a sufrir esa cruz, sabiendo, según dice Isaías 53:11, que viendo el fruto quedó satisfecho. Esto supone un avance de madurez en nuestras vidas y un cambio de mentalidad de que el Evangelio está para bendecirme, para pasar a un Evangelio en el que Dios se usa de mí para bendecir a otros. Y encima lo hace con gozo. Y encima está contento. Y encima está agradecido a Dios de que se use de uno. ¿Cuántos dicen servir al Señor y lo hacen de mala leche y a mala gana porque no es lo que querrían hacer? Pero cuando uno tiene el gozo del Espíritu en su vida, está dispuesto a renunciar porque sabe que va a beneficiar. Está dispuesto a esperar el irse con el Señor porque sabe que eso va a redundar en el beneficio de los filipenses. Está dispuesto a negarse, está dispuesto a... y encima lo hace con gozo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene el arma más valiosa, porque sabe que no va a haber, como decía Nehemías capítulo 8, verso 10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Puede venir ríos, puede venir golpes, puede venir, pero el gozo que siento haciendo lo que hago, eso no hay nadie que lo pueda parar. El gozo es como la alegría de saber que lo que estoy haciendo tiene un efecto, que merece la pena hacerlo, que no hay nada mejor que lo que estoy haciendo, que no hay nada más valioso, que no hay nada que merezca más y que encima Dios se va a usar y va a tener un resultado de todo lo que hago. ¿Está dispuesto a renunciar? Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4, vuelve a decir, no hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Sabiendo que mis hijos andan en la verdad, el resto ya es... Sabiendo que mi sacrificio supone el beneficio de otros y que Dios se usa de mí. Sabiendo y leyendo a Pablo en Filipenses cuando decía que él le gustaría partir con el Señor, pero que aún estaba dispuesto a un servicio más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en carne y hueso resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Y sabe cuál escoger, porque ambas cosas le gustarían, partir con el Señor y ser útil en la obra, teniendo deseo de partir y estar con el Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne me es más necesario. Dejar de mirar para uno, para mirar lo que es necesario para la obra. Esto es un paso todavía adelante. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y sabe, no lo decía con esa queja que tiene aquel que ha hecho una renuncia que es falsa, sino lo hace con el gozo de decir, estoy contento. Si me tengo que ir, estoy contento. Y si me quedo, estoy contento. En ambas cosas, decía el verso,
Estoy puesto en estrecho, no sé cuál decidir porque las dos son buenas. No es una decisión entre la carne y el espíritu, es una decisión que solamente a Dios le corresponde, pero las dos serían buenas. Una, él se iba con el Señor y acababa, y la otra servía a sus hermanos. En ninguna salía él como beneficiado especialmente, pero es que el Evangelio de Jesús no era para beneficiar a Jesús, sino para beneficiarnos a ti y a mí. ¿O es que viviremos un Evangelio diferente al de Jesús? Partimos de Jesús, pero vivimos un Evangelio diferente. Dice Isaías, para terminar, lo hemos leído, pero me gustaría que lo tuviese como referencia, 53. Con todo esto, Jehová, Isaías 53:10, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, de su sacrificio, de su renuncia y de su muerte. Y en vez de tener la queja que todo ser humano muchas veces tenemos, y en vez de tener las explicaciones que daríamos, dice, y quedará satisfecho. Y esto solamente es cuando uno tiene el gozo del Señor en su vida. Si no, es como siempre quejándose, siempre de mala cara. Verá el fruto de su aflicción. Pablo vería el fruto de su renuncia. Y si quiere ver el fruto de su renuncia, tendrá que renunciar. Y si quiere ver el fruto de su aflicción, tendrá que ser afligido para beneficio de otros. Y cuando vea, entenderá tercera de Juan, verso 1-4. No hay mayor gozo que este, que ver a mis hijos que andan en la verdad. Todo habrá merecido la pena. Todo sacrificio merecerá la pena. Toda renuncia merecerá la pena. Pero sabe, aquel que no renuncia nunca ve la gloria. Si alguien apaga el teléfono, pues estaría bien. Todo el que no renuncia no ve la gloria. No hay gloria sin renuncia. No hay beneficio sin sacrificio. No hay que mis hijos anden en la verdad si yo no ando en la verdad y si yo no renuncio. ¿Hasta dónde? ¿Querrá ver la gloria de Dios sin renunciar a su vida? Según renuncia, así verá la gloria de Dios. Le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Ayúdanos, Dios mío, a cambiar nuestra mentalidad, que es muchas veces humana, carnal, y que sigue pensando en cómo yo me puedo beneficiar. Cuando Pablo renuncia, no me pongo en el lugar de Pablo, me pongo en el lugar del beneficiado, me pongo en el lugar del filipense. Pero Dios necesita a Pablos, Dios quiere a Pablos, que se pongan al frente y que renuncien, para sacar de ellos un beneficio para otros que ni siquiera llegamos a imaginar, ni siquiera llegamos a entender. Y gozosos de hacer un sacrificio que beneficie a otros. Y gozosos porque dice un verso que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, se queda solo, pero que si muere llevará mucho fruto. Así que si quiere ser útil en manos de Dios, tendrá que renunciar para que Dios haga a través de usted algo que ni siquiera imagina. Pero todo empieza por un día de renunciar. Que la palabra no sea solamente para leerla, Dios mío, sino para tomarla, para comerla y para practicarla, Dios mío, Señor. Porque yo quiero ver tu gloria y sobre todo quiero decir, como decía Juan, no hay mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. En el nombre de Jesús.